Hola y bienvenidos de vuelta al curso. Aunque la Revolución Francesa derrocó al sistema feudal europeo y consagró la igualdad de derechos, y también la Revolución estadounidense diseñó al Estado republicano moderno, no fue sino hasta la Revolución haitiana que estos derechos se extendieron a toda persona irrelevante de su color de piel. No obstante, la Revolución haitiana es frecuentemente olvidada e invisibilizada en los libros de historia mundial. Esta sesión contextualiza esa revolución en el contexto más amplio de la geopolítica global y responde por qué es que no se le da su justa importancia a este evento histórico. La isla de la Española, donde hoy se encuentran Haití y República Dominicana, fue colonizada por los españoles en 1504. Pero, cuando se acabó el oro y la población autóctona fue devastada por enfermedades, la isla perdió importancia para España y fue gradualmente abandonada. Esto abrió oportunidades para otros países europeos que querían establecer colonias en las Américas y perturbar el comercio español de metales preciosos. Recordemos que la mayoría de los estados europeos de esta época eran mercantilistas, o sea, seguían políticas económicas destinadas a maximizar sus exportaciones y reducir sus importaciones, fomentar superávits comerciales y acumular grandes reservas monetarias. Esto con la intención de promover su poder estatal a costas o expensas del poder de los estados rivales. Así, en 1625, con la venia de su estado, piratas franceses establecieron una colonia en la isla de Tortuga, la cual se financió con base al ataque de convoyes de plata españoles. Eventualmente la colonia se expandió a la parte occidental de la Española hasta su establecimiento oficial como la colonia francesa de Saint-Domingue en 1659. A instancias de la corona francesa se abandonó la piratería a favor de la colonización, y estos nuevos terratenientes pronto empezaron a experimentar con plantaciones de azúcar y café, las cuales se hicieron sumamente rentables para inicios del siglo XVIII. Verán, el azúcar era un bien de lujo importado desde Asia y el Medio Oriente y que era muy apetecido por los europeos, pues era una alternativa barata a la miel, era fácil de transportar y podía usarse para producir ron, que también era muy apetecido. Ahora bien, el ascenso del Imperio Otomano en el siglo XIII causó que musulmanes e italianos monopolizaran el comercio de azúcar a expensas del resto de Europa, motivando la búsqueda de alternativas comerciales. El clima de Europa Occidental no permite sembrar caña de azúcar, lo que motivó a terratenientes portugueses, ingleses y franceses a experimentar con este cultivo en sus colonias de ultramar. Ya para el siglo XIV, los portugueses sabían que el uso de la fuerza de trabajo esclava en la producción de azúcar derivaba en economías de escala muy gananciosas. Verán, al separar a los trabajadores de sus relaciones sociales y lugares conocidos, como sucede en el caso de los esclavos, los portugueses descubrieron que podían controlarlos con mayor facilidad e inducirlos a sistemas disciplinarios más productivos. Los franceses esencialmente trasplantaron este modelo esclavista en Saint-Domingue e hicieron sus propias innovaciones rediseñando las plantaciones alrededor de los trapiches y diseñando otras formas de control de la fuerza de trabajo. En efecto, antropólogos como Sidney Mintz argumentan que innovaciones como estas fueron fundamentales para la expansión del capitalismo de dos formas diferentes. Primero, el uso de esclavos en las colonias abarató significativamente los costos de las materias primas agrícolas, promoviendo una liberación de la fuerza de trabajo en la metrópoli, la cual quedó disponible para su uso en otras actividades económicas como la producción de manufacturas en las ciudades, y esto terminó eventualmente facilitando la industrialización. Segundo, las plantaciones caribeñas también se convirtieron en laboratorios de técnicas de control laboral que serían replicados luego en las fábricas inglesas desde el siglo XVIII en adelante. Así, Saint-Domingue se convirtió en la colonia más rentable de Europa, produciendo 40% del azúcar y 60% del café consumido en ese continente. Pero, de forma nada sorpresiva, esta producción era excepcionalmente brutal. A mediados del siglo XVIII, la esperanza de vida de un esclavo en Saint-Domingue era de 7 años, y las condiciones laborales eran tan malas que prevenían la reproducción natural de los esclavos. De esta forma, los colonos compensaban la pérdida de trabajadores importando más y más esclavos de África, llegando a traer hasta 40.000 personas anualmente en las vísperas de la Revolución.
igual cantidad de gente que la población total de blancos que habitaban en la colonia. Este comercio de esclavos hizo de Saint-Domingue un nodo central en el comercio triangular. El comercio triangular es un sistema global de intercambios que tomó forma durante el siglo XV y XVI, producto de las políticas mercantilistas y la disponibilidad de tierras para la colonización europea en las Américas. El sistema fue orientado por y benefició a los europeos, quienes hacían una fortuna intercambiando manufacturas europeas por esclavos en África, luego esclavos por materias primas en las Américas, para después vender esas materias primas a empresarios de manufacturas en Europa. Este sistema de intercambios permitió la especialización de Europa en la producción de manufacturas y la de África y las Américas en la producción de materias primas o bien los movimientos de gente como fuerza de trabajo barata, al tiempo que dio cabida al surgimiento de una burguesía industrial europea. En la víspera de la revolución, Haití era un polvorín político compuesto de 4 grupos con prioridades muy distintas. Los más poderosos eran los dueños de plantaciones blancos. Ellos eran terratenientes ausentistas cuyo interés era evitar regulaciones al trabajo esclavo que les implicaran más costos económicos. Los Petit Blancs eran colonos blancos pobres que no tenían plantaciones. Su interés era reducir los impuestos para poder comprar tierras en que establecer sus propias plantaciones esclavistas. El tercer grupo era gente libre de ascendencia africana. Ellos tenían un rol clave en la milicia local y pagaban impuestos. Algunos incluso tenían plantaciones y esclavos propios, pero eran frecuentemente discriminados en otras áreas de la vida social en razón de su raza. Al fondo estaban los esclavos, que constituían la gran mayoría de población de la isla y que querían únicamente su libertad. Noten por favor cómo se naturalizaba la idea de que los esclavos no eran gente. Por ejemplo, para los Petit Blancs, ellos y no los esclavos eran los más oprimidos de Saint-Domingue porque el gobierno hacía muy caro conseguirse sus propios esclavos. En 1791 estos Petit Blancs inician una revuelta haciéndose con el control de Port-au-Prince. Hagamos otro paréntesis acá. Verán, esta revuelta sucede en el contexto más amplio de las revoluciones estadounidense de 1776 y francesa de 1789. Ambas fueron revoluciones burguesas, destinadas a legalizar ideas favorables para estos empresarios beneficiados por el abaratamiento de las materias primas en el colonialismo y que habían empezado a dedicarse a las manufacturas. Entre estas ideas estaba el derecho a la propiedad privada, el autogobierno, la autonomía política y económica sin interferencia del Estado. Por ejemplo, cuando la corona británica impidió a sus colonos en Norteamérica expandir sus colonias hacia adentro del continente y les cobró altos impuestos para pagar las deudas incurridas por la corona en la Guerra de los 7 años, estos colonos se rebelaron usando este lenguaje de libertad y propiedad. Esa rebelión eventualmente se convirtió en la Revolución Americana, la cual culminó con la independencia de las colonias, cuya constitución estableció un sistema político que extendía esos derechos, pero solamente entre las personas burguesas. Dicho esto, el apoyo social a estas revoluciones fue realmente amplio. Verán, aunque estas ideas fueron diseñadas para beneficiar a los burgueses, acostumbraban a ser presentadas en lenguajes universales. Es decir, piensen en todos los hombres son creados iguales, o el derecho a la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad, etc. Así, estas ideas eran muy bien recibidas por gentes de otras clases sociales oprimidas por el feudalismo. Por ejemplo, en Francia, la combinación de una aristocracia trincherada, altos impuestos y malas cosechas provocó una rápida revolución popular en 1789 que abolió el feudalismo y extendió derechos a todos los hombres blancos. En 1791, estos derechos se extenderían a los hombres negros libres, cosa que no cayó muy bien entre los Petit Blancs que empezaron a pelear contra ellos. De igual forma, en agosto de ese año, inspirados por la Declaración de Derechos y hartos del sistema de plantaciones, los esclavos iniciaron su propia revuelta masiva. Importa decir que la Revolución Francesa no agradó a las demás monarquías feudales europeas, las cuales inmediatamente declararon la guerra a Francia para detener las reformas. Durante este periodo de la historia, las guerras de Europa también tomaban lugar en sus colonias en ultramar, y esta no fue la excepción.
Así, para combatir a los franceses, los españoles dieron su apoyo a la rebelión de esclavos en Saint-Domingue y los británicos invadieron la colonia en 1793. Atacados por tres flancos, los franceses optaron por abolir la esclavitud y aliarse a los líderes de la rebelión, quienes probaron ser excelentes generales y políticos. Franceses y esclavos combatieron exitosamente a los invasores británicos y españoles posteriormente. Estos líderes, y en especial Toussaint Louverture, facilitaron gradualmente la independencia del país hasta 1799, año en que Napoleón Bonaparte asciende al poder en Francia. Él quería restablecer un imperio colonial francés en las Américas, utilizando rentas obtenidas de renovadas plantaciones esclavistas en Saint-Domingue. Así, en 1802, envió una expedición militar para reconquistar la isla. Los ex esclavos respondieron con una guerra de guerrillas inteligentemente peleada que, en conjunto con varias epidemias de fiebre amarilla, culminó con la derrota francesa. Nota al pie: Napoleón retiró lo que quedaba de sus tropas y, para obtener los fondos que ocupaba para pelear sus guerras en Europa, terminó vendiendo el territorio de Luisiana a los Estados Unidos. Y así fue como la rebelión de esclavos en Saint-Domingue dieron a Estados Unidos todo este territorio. En 1804, Jacques Dessalines, el nuevo líder de la revolución tras la captura y muerte de Louverture, declaró al país independiente y lo rebautizó como Haití, el nombre dado por los indígenas taínos antes de la llegada de Cristóbal Colón. Haití irrumpe en la escena internacional como la revuelta más exitosa de esclavos del mundo, pero también como un país devastado por la guerra y con una comunidad internacional abiertamente hostil, producto del temor de que revueltas similares a la haitiana se repitieran en otros estados esclavistas. Así, el reto de la isla desde un inicio fue encontrar un ingreso nacional para financiar la reconstrucción, pero también para pagar un ejército que permitiera disuadir a las potencias de futuras intervenciones a la isla. Para Louverture, Dessalines y otros líderes haitianos, la solución era forzar a la gente de vuelta a las plantaciones como trabajadores asalariados y no como esclavos, para así producir las rentas necesarias mediante la exportación. El problema es que la población era justificablemente reticente a esta solución. Así, los líderes haitianos, uno después del otro, buscaron promover este proyecto mediante la implementación de gobiernos autoritarios y militaristas como medio de control de la población. Esta trayectoria política fue reforzada por las potencias. Por ejemplo, Francia siguió amenazando con intervenir la isla hasta 1825, momento en que abandonó el reclamo a cambio de que Haití le pagara una insultante reparación por 150 millones de francos a cambio del dinero perdido por la liberación de los esclavos. Además, Estados Unidos, otro país esclavista, no reconoció la independencia haitiana hasta 1862, clausurando así el otro mercado viable para la venta del azúcar producido en Haití. Este contexto externo comprometió a Haití aún más con este modelo de exportar bienes agropecuarios con la intención de pagar deudas e intereses. De hecho, no sería sino hasta 1947 que Haití terminaría de pagar su deuda adquirida con Francia en 1825. Pero, para el momento en el que ya esta deuda fue pagada, Haití había sido intervenido y ocupado por Estados Unidos, dando cabida a una nueva revuelta violenta que profundizaría esta trágica trayectoria. Aunque la historia de Haití ha sido definida por la tragedia, Haití importa porque fue el segundo país independiente en las Américas y el primer estado-nación gobernado por personas no blancas. Más que eso, la independencia haitiana fue un rechazo al colonialismo y el racismo europeo. Los haitianos defendieron la idea de que nadie debe ser esclavo y que quienes más ocupan la protección del Estado tienen derecho a esa protección. O sea, Haití defendió los ideales universales de la libertad, la igualdad y la fraternidad cuando Europa misma no quiso hacerlo. Y eso importa. Nos vemos en clase.